Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida que ha terminado hace un ratito. En el día de hoy es la sexta ronda y traemos a dos jugadores que se están jugando bastante por motivos diferentes. Bogdan Daniel Dea con piezas blancas pues está en cuarta posición, pero con 3 puntos empatado con Lebón y Maxim antes de esta ronda, y en caso de ganar pues casi que podría coger hasta el liderato o por ahí andaría. Y por otro lado Leinier Domínguez, que solo con 2 puntos pues está llevando un torneo más discreto. No obstante, si gana esta partida Leinier, cogería bastante fuerza y afrontaría las 3 últimas partidas con 3 puntos y, bueno, pues metido de alguna manera todavía o con posibilidades de llegar a los puestos de arriba. Tenemos una partida compleja, muy bonita, E4 ya en el tablero por parte de Leinier, a lo que contesta Bogdan con C5, defensa siciliana, caballo F3 y a estas jugadas de 6. De momento todo muy estándar, de 4 primeros cambios, caballo F6, se ataca al peón de 4 y se defiende con el caballo en C3, variante Najdorf. Y tras estos movimientos más desarrollo, ¿no? Alfil E3, E5 atacando al caballo, ganando más espacio central, alfil E6 ya en la posición y F3, bueno, pues reforzando la defensa del peón de E4. A estas jugadas se juega H5, es bastante intensa la partida, por lo tanto esta fase la pasamos un poquito más rápido. La partida continúa con caballo de 5, vienen más cambios y como vemos el peón queda un poquito cojo, de momento atacado por el caballo, defendido por la dama, y vamos a ver cómo continúa la partida con caballo de 7. La idea de Bogdan es llevar su caballo a B6 y atacar 2 veces el peón en esta posición. De alguna manera, jugando dama de 2, Leinier está entregando el peón, ya que su idea tras este movimiento es el enroque en largo y de momento tras G6 viene esta jugada enrocándose en largo. El tema es que en esta posición pues la partida continúa con caballo B6, doble ataque, y si se intenta defender con el peón en C4, torre C8 es bastante molesta. Hay doble ataque por parte de las piezas negras, de momento solo lo defiende el alfil y el rey de alguna manera pues está un poquito expuesto en la posición. Volviendo un poquito para atrás, si me permitís, volviendo a esta posición, a este movimiento de enroque en largo que se juega en la partida, decíamos que tras dama de 2 se entregaba el peón, ya que si en ese caso y no se enroca en largo juega alfil E2, si en esta posición se juega torre C8, C4 no es tan peligroso, ya que, bueno, pues de momento el caballo no está en B6, el enroque va a venir en corto y el rey no se encuentra detrás de la torre. Por lo tanto, bueno, pues vamos a ver qué consigue Leinier a cambio de la entrega de ese peón que está realizando. La partida continúa, como decimos, con caballo B6 y rey B1 retirándose como siempre o casi siempre y defendiendo un poquito la posición en A2. El tema es que también aquí podríamos pensar, y gracias a que se juega caballo B6, en atacar doblemente dicha pieza. El tema es que las piezas negras podrían responder con este movimiento, alfil H6, aprovechando que el rey está detrás del alfil de E3, pues realmente las piezas blancas no amenazan nada y siguiendo una de las líneas pueden venir cambios y por supuesto este caballo pues no está amenazado, ¿no? Por lo tanto, de momento decide jugar rey B1 entregando ese peón y aquí Bogdan Daniel decide capturarlo. Tras estos cambios, la partida continúa con alfil G5 clavando, se desclava en esta posición y Leinier de momento juega A3. Dama C7, desarrollando y llevando la dama a una columna semiabierta. G3, también con alguna idea quizás de llevar el alfil al fianchetto. G2, H3 en función de lo que se vaya jugando también por parte de las piezas negras, y de momento torre D8. Interesante también para las piezas negras enrocar en largo, se decide no por este movimiento, perdón, sino por torre D8 y tras estas jugadas la partida continúa con alfil E3. Quizás la idea de las piezas negras puede ser todavía enrocar en corto o en algún momento quizás jugar un rey F8, rey G7 y buscar un enroque artificial. Al haber esta estructura de peones, quizás las casillas débiles pues son estas que estamos pintando en azul y de alguna manera pues esta torre también podría estar interesada en mantenerse en H8 y de ahí que viniese
este enroque artificial para proteger la casilla de H6. De momento se juega alfil de 3, caballo B6 retirándose y tras torre H E1 mirando por rayos X al rey enemigo. También al haberse retirado el caballo a B6 quizás las piezas negras van a buscar empujar en algún momento los peones centrales que tienen la posición adelantados y además de hecho lo hace Bogdan en esta ocasión. Se juega D5, dama E2 con doble ataque sobre el peón de D5 solo defendido por la dama, caballo D7 proporcionándole más defensa y tras estas jugadas ahora sí C4. Es cuando decide Bogdan enrocarse en corto y quizás si pensamos en este movimiento para las piezas negras se le complicaría la partida un montón, ya que tras alfil por C4 y si ahora se enroca en corto alfil H6, gracias a que la torre no está defendiendo ya el punto de H6 por ese enroque, torre E8 evitando la pérdida de calidad y a torre C1 bueno, pues se está dando rayos X a la dama, alfil por F7 viene con jaque, dama B6 y posteriormente dama C2 empieza a ser muy molesta, ¿no? Tienen la posibilidad de las piezas blancas de capturar en G6, vendría con jaque, el peón de F7 está clavado gracias a este alfil de C4 y bueno, pues habría cierta presión en la posición. Deciden enrocarse en corto, ya que si rey F8, como comentábamos, quizás incluso peor, C por D5 y a caballo por D5, bueno, pues se enfrentan los alfiles, este se puede retirar a D2 y hay bastante fuerza por parte de las piezas blancas. De momento es verdad que, bueno, pues está todo un poco defendido, pero bueno, pues si el rey se retira, el alfil queda un poquito más colgando y bueno, tampoco es que se esté ganando la partida, pero decide Bogdan Daniel finalmente pues ni hacer ni rey F8, tampoco capturar en C4, se mantiene la tensión y tras estas jugadas decide enrocarse en corto. Tras estos movimientos, la partida continúa por parte de Liniers, capturando en D5, minimizando estos peones centrales que tienen las blancas, caballo por D5 y ahora se evitan los cambios de alfiles. Ahora sí en la partida viene H6, torre 8 retirándose y torre C1 atacando a la dama. El tema es que aquí las piezas blancas tienen una línea muy interesante que es un sacrificio temporal, ya que se abre la columna y el caballo de D5 está indefenso, por lo tanto si la captura viene directa quedan bastante mejor las piezas blancas en esta posición. El tema es que finalmente pues Liniers no lo juega, ya que a este alfil por G6, entregando temporalmente la pieza, son las negras las que pueden entregar el caballo en C3. Por un lado se está dando un jaque, se está ganando la dama, no se puede retirar el rey, y tras B por C3, bueno, pues el peón de C3 queda atacado, la estructura de peones queda bastante maltrecha, las negras van a capturar finalmente en G6 y tras dama C2 defendiendo y atacando el punto de G6, rey H7 defendiendo y atacando el alfil en H6. Este se tiene que retirar y a fin de cuentas, pues bueno, están quedando mejor hasta las piezas negras, ¿no? Quizás. Por lo tanto, no se entra en este sacrificio temporal, torre C1 atacando a la dama, esta se mantiene defendiendo o se retira manteniendo la defensa sobre el peón de 5 junto con el caballo que sigue atacada hasta en 2 ocasiones y tras estas jugadas H4 para si en algún momento se juega alfil G5 para que el alfil también esté defendido. Ya que anteriormente cuando estaba en G5 no estaba defendido, tampoco atacado, si aquí pensamos en jugar una jugada como torre de 1 que tiene su lógica, hemos llevado la torre a la columna C que es una columna abierta, la torre también está en una columna abierta con temas de rayos X si el alfil se retira a C4 por ejemplo, con ataque sobre un caballo bastante clavado. Anteriormente es verdad que la torre estaba en E1 haciendo, o porque bueno, pues el rey enemigo también estaba en el centro, ya está enrocado, pero aquí existe un movimiento muy interesante para las negras que gana la partida y es G5. El alfil de H6 queda encerrado, la dama lo está atacando y aunque es verdad que no se puede capturar directamente y a un movimiento como alfil C4 clavando al caballo, el tema es que existe antes de la captura dama G6 jaque. A estas jugadas se coloca la dama blanca entre medias o, si se juega rey A1 retirándose, el caballo primero se retira y el alfil tiene problemas para salir
y las piezas negras pues siguen ganando la partida, ¿no? Por lo tanto, por un lado, Leinier de momento juega H4 para traer el alfil y también pues evitar este tema con G5, y la partida continúa con B5 por parte de Bogdan, ganando un poquito más de espacio. Caballo de 2, Leinier sigue con peón de menos y a estas jugadas gana más espacio jugando caballo C5. Tras estos movimientos, caballo E4 viene con ataque sobre la dama, se cambia algo de material y dama E6 retirándose de la columna abierta y dando prioridad a la torre de D8. Tras estas jugadas, la partida continúa con alfil C2. Si pensamos en esta captura, tampoco le iría bien a las blancas. Es una partida bastante difícil. Torre por D5 y a dama E4 existe B4. La dama no puede capturar, ya que el alfil también defiende el peón de B4, y tras A por B4, ya que si no, pues se puede abrir la defensa, que de todas maneras pues queda maltrecha. Las piezas blancas pues tienen dos peones doblados y se anuncia un ataque bastante fuerte en el flanco de dama. Por lo tanto, de momento el alfil vuelve a C2 y tras estas jugadas Bogdan Daniel tiene una idea fantástica, que es sacrificar su alfil para que, de momento ganar un nuevo peón. Y el problema o el tema es que no se puede capturar, no pasa en la partida, ya que, como comentábamos en una línea anterior, el caballo saltaba a C3 y, como vemos, ya no existe el peón en B2. Caballo C3 jaque. Se está ganando la dama en la siguiente jugada si rey B2, y si el rey incluso se retira a 1 sería incluso mate, ¿no? Por lo tanto, Leinier decide clavar al caballo, juega alfil B3, el alfil vuelve a F8, se juega alfil G5 atacando la torre, torre D6 y tras todos estos movimientos, torre E D1, dama F5 jaque, dama E4 en la posición evitándolo. Ambos jugadores deciden no cambiarse en damas, mantienen un poquito la tensión en la posición. La partida continúa con caballo B6 retirándose, y esto le permite a Leinier hacer esta combinación, ¿no? Torre por D6, alfil por D6 y posteriormente torre C6. Como vemos, no solo toca alfil y caballo, sino también el peón de A6. Por lo tanto, caballo C8 defendiendo al alfil, que es lo más importante, torre por A6 recuperando uno de los peones, y tras estas jugadas rey G7 mejorando la posición de su rey. Tras estos movimientos la torre vuelve a C6, dama D7, centralizando la dama, y también hace lo propio Leinier con cierta fuerza sobre la casilla de F7, de momento defendida por la dama, pero con cierta presión en la posición. De alguna manera también podemos decir que este alfil pues podría estar clavado, y aquí se juega E4 buscando quizás un peón pasado, y aquí pues Leinier por un lado hace un movimiento muy bonito, o al menos para mí me lo parece, ya que primero juega alfil E3. Como vemos, el alfil en G5 no es que haya perdido fuerza, pero de momento pues no ataca nada, y de momento se trae a E3, evitando el avance del peón, que podría estar pasado y ser muy peligroso, pero no evita esta captura. No obstante, la partida continúa con alfil E4 jaque, y tras F6 recupera el peón de esta manera, y la diferencia del alfil pues es bastante notable en la posición. De momento, o además, las piezas blancas tocan el punto de F6 con dama y alfil, torre F8 defendiendo, y tras estas jugadas dama D5 volviendo nuevamente a estar en una posición bastante interesante. La partida continúa con dama E7, dama E6 ofreciendo el cambio de damas, y aquí viene el error de la partida. Qué pena, porque ambos yo creo que se merecerían no hacer tabla, sino conseguir un punto cada uno, que lo estaban haciendo muy bien y una partida muy interesante. Y aquí, pues el tema es que una jugada como torre de 8 podría ser interesante, cambiar damas también en la posición, y el tema es que se decide jugar dama de 8. La dama queda sobrecargada defendiendo alfil y caballo, y Leinier decide capturar en C8, entregando una torre por dos piezas menores y teniendo una posición muy fuerte. A medida que se ha ido limpiando el tablero, los alfiles tienen una fuerza terrible sobre la diagonal donde se encuentra el rey enemigo.
La partida continúa con dama de 8 y de momento se evitan los cambios, ya que si estos existen, seguiríamos en esta línea en el que tras alfil c3, torre de 3 es bastante molesta. Seguiría la igualdad, ya que el alfil no puede venir a defender ni siquiera el peón de g3, ya que caería el alfil blanco, y tras algún movimiento que se puede hacer en la posición, como alfil e6, el tema es que bueno, pues las piezas negras ganan un peón importante y la igualdad llegaría en la partida. Por lo tanto, se evitan los cambios manteniendo ventaja, dama e6, entregando un alfil que no se puede capturar. En caso de capturar por parte de Bogdan, que no pasa en la partida, está perdiendo automáticamente, ¿no? Dama e7 con jaque. Si se coloca la torre, pues la dama está capturando gracias al alfil blanco y el rey no tiene esta casilla de g8 para defender a la torre. Si viene h8, se captura ganando la torre y tras rey h7, dama g8 y mate con la dama en h8. El rey no tiene escapatoria gracias a ese peón de h4, ¿no? Cualquier línea es ganadora para las piezas blancas, por lo tanto este alfil de momento no se puede capturar. La partida continúa con rey h7 y ahora alfil d5, teniendo bueno, pues una posición muy dominadora Linier en la posición. Dama e8 nuevamente busca el cambio de damas. Dama b6 lo evita defendiendo el alfil, al menos de momento, de d4. Y tras dama d7 atacando el alfil, podríamos pensar por qué no jugar dama e1. Se está dando un jaque en la posición y tras rey b2, el tema es que las piezas negras pues no tienen mucho más. La torre no puede entrar en a8, al menos de momento, el alfil lo está controlando y el rey incluso en pocas jugadas va a venir a esta posición estando más seguro. La dama tendría que volver a e7, por lo tanto se ayuda a mejorar la posición del rey enemigo. En esta posición decide, por lo tanto, tras dama b6 jugarse, se evita dama e1 con jaque, se juega dama d7, alfil e6 atacando a la dama nuevamente y tras dama d8, dama 7 viene con jaque. Bogdan retira su rey a h8, rey a2 como decíamos anteriormente y tras estos movimientos dama d6 atacando al alfil de casillas blancas y también quizás al peón de g3. De momento, tras estas jugadas, se salva el alfil, no en c4, sino en b3, y la partida continúa con dama c6. El tema es que si aquí las piezas negras van a por este peón, están perdiendo la partida gracias a este movimiento. Alfil por f6, jaque. El rey se queda sin movimientos gracias a la dama y alfil blanco, y tras torre por f6, existiría dama 8. Se puede entregar la dama en esta casilla, también la torre, pero a final de cuentas el rey tendría que escapar vía h7 y tras nuevamente con la misma idea que hemos visto o la misma línea, pues vendría el mate. Por lo tanto, sin opciones por parte de Linier hacia Bogdan, se juega dama c6 y tras estos movimientos alfil c3. Es verdad que tras esta jugada y como vemos a continuación, la dama junto con la torre controlan la casilla de a8, pero este movimiento nunca viene. Se está clavando la dama en a7, pero existe nuevamente pues un tema táctico, ¿no? Alfil por f6 jaque, nuevamente el rey queda sin movimientos gracias a las piezas blancas y tras dama por f6, siendo única, pues se retira la defensa de la torre y por eso no lo puede jugar Bogdan. Tras estos movimientos se juega dama f3 defendiendo en f6, los alfiles son tremendos y aquí viene también un error por parte de Linier que iguala la partida, cuyo movimiento que vamos a ver o hace más adelante que es dama e7, siendo muy fuerte, tocando la torre en f8, controlando la columna f y dos veces la casilla de f6 y el tema es que aquí decide jugar de momento alfil e6. Tras estas jugadas para mantener las tablas existe torre e8, no lo ve Bogdan y juega b4 atacando el alfil en c3 y vemos rápidamente esto porque son tablas. Tras estas jugadas y jugándolo mejor y manteniendo las tablas de momento es dama f7 y aquí ahora sí que dama a8 jaque es bastante molesta. Perdón, rey b1 mantiene las tablas, dama e4 con nuevo jaque y aquí si el rey se retira c1 serían tablas y en a2 están perdidas las blancas. Vemos por ejemplo esta línea, dama 4 jaque, rey b1 y tras dama d1 con nuevo jaque,
única, rey A2 y ahora sí que la torre entra en A8. Tras dama A7, jaque y alfil A5, mate. Esto si se juega rey A2 y en caso de jugar rey C1, el tema es que, bueno, pues se captura en E6 y tras seguir una línea o la dama puede dar un jaque en F8 pero ya no es tan efectivo, o alfil por F6 jaque y se cambia cierto material y llegamos a una posición de tablas. Por lo tanto, ambos con errores y con aciertos. Se juega B4, alfil D4 y tras torre D8, quizás metiendo presión a un alfil que de momento está defendido, la partida continúa con alfil C4. Tras estas jugadas la torre vuelve a F8, quizás controlando, bueno, pues un poquito todo, el punto de F6, alfil E6, se repiten movimientos y de momento tras los mismos, bueno, pues se gana un poquito más de tiempo, seguramente que Bogdan pues muy contentos con buscar la triple repetición, pero aquí es donde Leinier finalmente juega dama E7 con una posición pues casi similar a la línea anterior que le daba la victoria, por eso no, bueno, pues no la hemos visto ya que pasa en la partida y tras torre A8 jaque simplemente alfil A7 defendiendo males mayores. Tras estos movimientos dama C6 atacando el alfil de C4, rey B3 lo defiende y tras torre C8 atacando en dos ocasiones se juega dama E6, proporcionando la defensa y además obligando casi al cambio de damas, ya que si esta dama, por ejemplo, se retira a B7, la dama blanca entraría en F6 con jaque y bueno, pues todavía sería peor. Dama por E6, alfil por E6, se ataca la torre, esta se retira a D8, buscando pues algún tema de torre D3 quizás y ganar el peón de G3. De momento rey por B4, torre D3 atacando en G3, pero no le da bueno, pues ninguna chance Leinier Domínguez. Tras estas jugadas rey G7, rey C4, se ataca la torre, de momento esta se retira de 3, ataca el alfil D5, torre E8 y tras alfil F4 decide abandonar finalmente Bogdan Daniel Deac y Leinier suma un punto importantísimo. Por ver una línea rápidamente, ya que el vídeo se nos escapa un poquito de tiempo, pues con este movimiento se han anulado estos tres peones y tampoco hay mucho que hacer con la torre en C8, B8, etcétera, ¿no? Ya que el peón está o va a estar muy bien protegido. Por ejemplo, comenzando en el flanco de rey, pues se cambia material y tras alfil por G5, rey G6, el alfil puede venir a F4 o incluso a H4 y tras intentarlo ahora dando un jaque, el rey se retira, torre B8, de momento B3 queda defendido el peón y quizás a esta jugada rey F5 puede continuar la misma con alfil E7 siendo muy bonito. Si rey G4, B4, de momento el peón queda defendido y ni siquiera este se puede capturar. Por lo tanto, bueno, pues siempre va a estar protegiendo el avance del peón de H4 o se van a cambiar peones, ya que si se captura vendría alfil de 6 jaque ganando la torre en la siguiente jugada. Por lo tanto, bueno, pues sería cuestión de tiempo de jugadas de avanzar ese peón y bueno, pues Leinier no va a tener ningún problema. Por mi parte, nada más, una partida muy completa y hablamos para próximos vídeos. Un saludo, chao. Un segundito. Que no me voy ahora.